Mateo capítulo número 14 y voy a darles un mensaje en esta mañana, un mensaje importantísimo para su vida, un mensaje importante para usted que confía en el Señor y que tiene planes con en el año 2018. Que usted que tiene propósitos en el año 2018 y que usted que está esperando algo grande del Señor, voy a darles este mensaje que lo tengo aquí en mi corazón. El Señor me lo ha dado para ustedes y de verdad que es hermoso y lo he titulado Fe y Fidelidad, dos bases para el milagro. Fe y fidelidad, dos bases para el milagro. Usted esta mañana lo que va a oír le va a servir muchísimo. Usted ha venido para que usted escuche algo de Dios y para que lo ponga por obra. Y si usted lo pone por obra, le va a ir muy bien en el nombre de Jesucristo. Dice Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Padre celestial, Dios todopoderoso, te doy gracias por tu palabra en esta hora que tú le vas a dar a tu pueblo. Señor, esta preciosa enseñanza que va a quedar en los corazones de ellos para ser puesta por obra, para que ellos alcancen, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, dejo este pueblo en tus manos y te pido, por favor, Señor, de que tú hables, de que tu palabra corra y sea glorificada, que sea implantada y establecida en los corazones y que por ella nosotros obtengamos aquellas dádivas que tú tienes para nosotros. Señor, todo lo que tú quieres hacer en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Gloria a Dios! Siéntese, por favor. Bueno, como les dije, hermanos, permítanme en unos minutos antes de la 1 dejarles este mensaje a todos, porque lo veo súper importante y lo veo vital para todos los que estamos aquí, sobre todo los que estamos comenzando el año 2018, porque en realidad, hermanos, lo mejor que tiene el año 18 está para la iglesia. Sí, Señor, la Biblia dice que a los que están afuera y a los que no están en Cristo les irá de mal en peor, pero en la iglesia, oh hermanos, tenemos bendición. Iremos de poder en poder, iremos de victoria en victoria. Y todo esto lo logramos, hermanos,
si nosotros tenemos estos dos elementos, fe y fidelidad. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Por qué? Porque justamente, hermanos, yo creo que todos aquí, en nuestra vida, individualmente hablando, necesitamos un milagro. Todos aquí necesitamos un milagro, algo sobrenatural, algo que Dios haga. ¿Por qué? Porque Él es el único que lo puede hacer. Sí, por eso Él dice, yo soy el Todopoderoso. Cuando Él dice yo soy el Todopoderoso es porque Él todo lo puede hacer. Es decir, que para Él no hay nada imposible. Y que lo que es imposible para los hombres, para Él es posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él lo demostró, hermanos. Él los demostró y lo demuestra todavía. Claro, obviamente, Él es el creador. Él es el hacedor de todo. Y Él es el que tiene la autoridad. Y Él es el que tiene el poder. Y Él es el que tiene todo para su pueblo. Es decir, que si Él quiere hacer las cosas, las va a hacer para su pueblo. Para aquellos que confían en Él y que son fieles a Él. Ese es el detalle. Yo voy a mostrarles a ustedes un ejemplo, por ejemplo, ahora mismo. Porque dije, hay cosas que usted está esperando en su vida. Cosas que usted está esperando personal o familiar. Quizás algo que parece imposible. Con un familiar o la salud, un trabajo o cualquier situación que usted esté viviendo. Y que usted ve que es un conflicto, que es un problema y que es una situación y que como que no tiene fin, que como que no termina, que como que no hay salida, que como que estás en un túnel, que como que no ves luz al fondo. Esta mañana este mensaje te va a servir. Te va a servir para que tú sepas cómo obra Dios. Cómo obra Dios. Porque eso es verdad. Si Él es el Todopoderoso, es porque es verdad. Es porque no hay nada imposible para Él. Es que porque para Él todo es posible. Amén. Y miren, entonces, bien importante es, yo sé que usted está esperando un milagro. Yo lo estoy esperando. Eso de tomar ese edificio, eso es bajo un milagro. Claro que es un milagro. Porque miramos todas las posibilidades, todas las posibilidades están cerradas. Ahí lo que necesitamos es fe y fidelidad. Recuerden, hermanos, que Jesús y la palabra de Dios para la iglesia nos tiene una condición. ¿Cuál es? Hebreos 11:6. Pongan ese versículo ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es ¿qué? Es decir, el milagro. Él es ¿qué? Galardonador. Él da el galardón. Lo que tú necesitas, es lo imposible para ti, puede ser posible en el nombre de Jesús. Pero hay una condición. Fe. ¿Qué es fe? Expliquemos qué es fe. Fe es creerle a Dios. Fe es confiar en todo lo que el Señor dice en su palabra. Cuando el Señor, escuchen esto, fue a la cruz, el Señor fue a la cruz, pero aquella misma noche todos sus discípulos estaban tristes y estaban incrédulos. ¿Por qué? Claro, porque ¿quién va a resucitar después de semejante muerte? Después de como lo dejaron en la cruz al Señor, lo enterraron. ¿Quién va a creer que Él está resucitado, que ha resucitado? Naturalmente no se puede creer eso. Pero ya, sí, resucitó. Y las mujeres vinieron y le dieron aviso. Y ellos estaban encerrados allí y no creían hasta que apareció el Señor. Y cuando se le apareció el Señor, ellos se espantaron. ¿Y sabe qué dijo? Les reprochó su incredulidad de no haber creído que Él había resucitado. Y ya se lo había dicho antes. Y claro, ellos se asustaron. E inmediatamente les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén, toda potestad. Tengo toda potestad, toda autoridad. Lo puedo hacer todo, dijo Jesús. Ni aún la muerte me pudo retener. Yo soy, miren que yo soy. Fe. Si tú lees la Biblia, tú eres una persona de fe. Porque hay cosas que no son fe. Por ejemplo, creo en San Lázaro bendito.
Tengo fe en San Lázaro bendito. Tengo fe en la guadalupana. Perdón, los de la guadalupana. Son de la Altagracia. No, aquí hay hermanas Altagracia, pero no tenemos fe en ellas. Pero hay gente que tiene fe en eso. Dice, mi fe es esa. Eso no es fe. Eso se llama idolatría. Hay gente que cree en el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Que cree en las benditas almas del purgatorio. Tienen fe en eso. Eso no es fe. Eso se llama idolatría. Y hay otra fe que cree el mundo, que le llaman fe. Yo tengo fe que este año me caso. Tengo fe que este año me gano la loto. Eso no se llama fe, eso se llama superstición. Fe es creer a lo que Jesús dijo, a las promesas de Jesús, a lo que Dios dice en su palabra. Cuando usted lee la Biblia, se entera. Y cuando usted se entera, su corazón se llena de fe, porque está escrito en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 19, ¿qué dice ahí? Es pues la fe. A ver, ¿cómo es que dice? No, espérate. Dice aquí. Estamos en el capítulo 10 de Romanos 17, verso 10, disculpen si es el 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? Sí, cuando yo predico, les inyecto fe. Tú no lees, hay gente que no lee la Biblia. Hay gente que casi no lee la Biblia. Estaba en Cali y entonces mi esposa, estábamos tomando un cafecito y se nos olvidó algo. Entonces yo fui allá a donde estábamos quedándonos, era como a 4 cuadras, y ahí se me apareció una señora muy bien vestida, una señora pidiéndome algo, pidiéndome dinero. Me dijo, ay señor, mire, yo estoy aquí y perdone, qué confianza, pero es que necesito dinero. Yo vivo en Palmira y se me perdió el dinero, me lo quitaron, yo no sé qué pasó. Entonces yo le dije a ella, ay, ¿por qué está así? Usted no parece bien vestida. No, yo nunca hago esto, es porque ahora tengo un problema. Le dije, bueno, sí señora. Y dígame una cosa, señora, ¿usted cree en Dios? Mira, yo soy cristiana. ¿Usted es cristiana? Sí, yo oro y leo la Biblia, ¿de verdad? Sí, y entonces, ¿por qué anda pidiendo? Si la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces yo le dije a ella, usted como que es una cabrita. Usted como que anda por ahí descarriada. Y no me, ¿por qué me dice eso a mí, pastor? Por favor, no, yo soy una ovejita de Cristo. Usted no es una ovejita de Cristo. A ver, ¿cómo se llama su pastor? No tengo pastor. Entonces sí, usted es una oveja descarriada. No, comencé a hablarle a ella. Y dice, es que usted sabe lo que, mire, la Biblia dice, si usted está orando, sí, yo estoy, está leyendo, sí, pero te estás congregando, no me estoy, entonces estás mal, si eres una ovejita por ahí descarriada, para que no te ofendas como cabrita. Y le di la dirección, le dije dónde estaba la iglesia, le dije, ponte delante del pastor, dile al pastor que tú vas a congregarte, porque si tú eres hija de Dios, tú tienes una casa. Porque mis hijos tienen una casa y todo lo que mis hijos necesiten yo se lo voy a dar, porque pues soy su padre. Si ustedes son aquí, pertenecen a esta casa, ustedes tienen un Padre celestial que les da todo lo que necesiten. ¿Sí o no? Tienen una casa. No andan por ahí como ovejas descarriadas. Claro. Le dije, venga para acá, venga señora, déjeme hacer una oración por usted. Oré por ella, se quebrantó. Claro, le di su pasajito para que se fuera para allá y se fue contenta, ¿verdad? Pero lo que quise decir es que hay que entender a Dios, porque Dios lo que nos pide en su palabra también hay que hacerlo. Entonces hay que creerlo también. Hay personas que no le creen a Dios, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Son dos cosas diferentes. Pues dígale a cualquiera, ¿usted cree en Dios? ¿Cómo que no? Y está todo borracho. Pregúntele al borracho, ¿usted cree en Dios? Claro, Él es mi pana, mi papá. ¿Cierto? Así lo dicen a veces. Y hasta de otra manera le dicen por ahí. Pero no, ni modos, esa no es así. Ahora, estamos hablando de los dos elementos para un milagro. Y usted necesita un milagro, yo necesito un milagro y tengo que entender a Dios y lo voy a entender esta mañana. Esa es la fórmula de esta mañana. La primera es fe, es creer a lo que está escrito en la Biblia, a lo que el Señor se comprometió con su palabra. Mire, usted le dice a alguien, por ejemplo, préstame $200.
La otra persona le dice, ¿y cuándo me lo paga? Usted le dice, el martes. Pero usted sabe que el martes no se lo va a pagar. Sí, sí, exactamente. Dice que el martes, pero usted no se lo va a pagar el martes. Pero entonces usted necesita, dice, el martes. Pero en su mente usted dice, no, pero si el Señor te dice que el martes, Él dice el martes te cumple. Porque no es hijo de hombre para mentir. No, Él no engaña a nadie. Entonces lo que está aquí escrito lo cumple. Y aquí hay miles de promesas cumplibles de parte del Señor. Y Él lo que dice lo va a hacer. Él comprometió su palabra. Hermanos, fue tanto así que vio la fidelidad de Abraham. Y hermano, y Dios abrió la boca y dijo, te bendigo a ti y a toda tu descendencia. Y miren los comandan. Por ahí en cualquier parte bendecidos. ¿No lo han visto? Porque el Señor comprometió su palabra con Abraham por ser amigo de él. Y lo que Dios dice, póngale la firma. Fe. Pero para poder lograr, sí, es el primer paso. Fe. El primer paso es fe. Pero el otro es, diga conmigo, fidelidad. Y ahí es donde muchos resbalamos. Ahí es donde muchos tenemos problemas. Él quiere que nosotros seamos fieles a Él y fieles a su palabra. Y cuando tú eres fiel a Él y eres fiel a su palabra, lo tienes todo. Si tienes fe en Él y fe en su palabra, ahí está listo. ¿Dónde firmo? Dice el Señor. ¿Dónde bien vas a ver el milagro? Voy a poner el primer ejemplo. Ustedes saben quién era Naamán. Naamán era el general de Siria, un general que le había dado muchos triunfos. ¿A quién? A Siria. Era el duro de Siria. Es decir, era un general respetable y no andaba por ahí con un escuadrón de 20, de 30, no, de cientos, de miles, porque era un gran general. Hermano, era un gran general, pero tenía un problemita, lepra. Y había gastado su dinero, no había problema por dinero, era un hombre con dinero, pero ¿sabe una cosa? La lepra no la sana el dinero. Entonces, ¿qué necesitaba? Un milagro. Necesitaba un milagro. Un milagro, hermano, es cuando no hay nada en el mundo. Y eso es lo bueno que usted tiene que entender. Que la gente no tiene sino un recurso afuera. Y es lo que hay en la tierra. Y en la tierra hay dinero para comprarlo todo. Pero hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Pero la iglesia tiene otro recurso, el cielo. Porque en el cielo está el Todopoderoso. Dije, en el cielo está el Todopoderoso. Ese es otro recurso que tú tienes. Amén. Naamán entonces está con su promesa, con su problema de lepra. Pero la muchacha de servicio en su casa es israelita. Entonces le dice a la esposa de Naamán, si mi señor fuera a Israel, allá hay profeta y allá hay Dios que le puede sanar esa lepra. Esas palabras de esa muchacha hicieron que él tomara fe. Le presentó al Dios de Israel, al Todopoderoso, y le dijo que él podía sanarle esa enfermedad. Y la mujer lo convenció y le dijo a Naamán, mira, como has gastado tanto dinero y mira, la lepra sigue ahí, lo mejor es que hagas eso. Y él creyó. Eso es fe, creer. Y creyó el hombre. ¿Y sabe qué hizo? Tomó cartas, tomó vestidos, tomó dinero, tomó una caravana, tomó soldados. Yo creo que él iba con eso, iba un escuadrón con él, porque un general así no anda solo. Iba con muchos, con carretas y con cosas, y se fue a Israel. Cuando llegó a Israel, vamos a resumir un poquito. Cuando llegó a Israel, dijo, ¿dónde está el que sana? Llegó allí a la puerta del que sana, y el que sana no salió, el profeta, sino que le mandó a decir, mira, dile a ese, le mandó a decir con el asistente, dile a ese que vaya y se bañe 7 veces en el Jordán. Y Naamán, como era un general, se enojó, todo temperamental. ¿Y este qué se cree? En vez, yo esperaba que él saliera de allá donde está y pusiera su mano sobre mí y yo iba a sanarme de esta enfermedad. Ahora me manda a bañarme en ese río sucio, Jordán. Allá en mi país no hay mejores ríos para yo bañarme y ahora me manda esto. Hasta que un siervo le dijo, mira, señor, es que imagínese, era un general, arrogante, soberbio, altivo, lo tenía todo, menos la salud. Y entonces, ¿qué pasó?
Él esperaba que el profeta saliera, le pusiera las manos y ya quedara sano. Es decir, mover la voluntad de Dios. Pero como Dios lo conoce a uno, como Dios te conoce, hermana y hermano, Él sabe en qué, dónde está ¿verdad? La verruguita aquella. Él sabe todo lo de nosotros. Entonces lo mandó a él y le dijo: bueno, usted lo que necesita es un baño, sumergirse 7 veces en el Jordán. Claro, estaba todo enojado, y hasta que un siervo le dijo: Señor, pero si usted hiciera caso a lo que dice el profeta, ¿qué pierde? No pierde nada, lo que gana es el milagro que usted necesita. Y yo me imagino, dijo: bueno, pues sí nos tocó, pero me imagino, yo me pongo a imaginarme a veces, y me pongo a imaginarme al hombre ahí con todo su escuadrón allá, y él metiéndose la primera vez allí en el agua, y todos como si sonriendo, ¿no? Mire, vea, tan orgulloso, y mire, le tocó meterse ahí. Tan orgulloso y le tocó y meterse la primera, y meterse la segunda, y todos lo estaban mirando, y cuánta gente ahí, no, y este está loco, ¿qué le pasa? Mire lo que está haciendo, qué ridículo. No, vea, estaba obedeciendo. Él tenía una manera de que Dios lo hiciera, y usted tiene maneras de que Dios haga las cosas. No es así. El que te conoce a ti es el Señor. Él sabe, y si tú lo haces a la manera de Dios, las cosas van a salir mejor. ¿Qué tuvo primero Naamán? Fe. ¿Creyó o no creyó? Luego, ¿qué le tocaba? Fidelidad. Fidelidad a la palabra. Y cuando él, fiel a la palabra, es decir, fue fiel cuando dijo: bueno, voy a hacer lo que él dijo. Él me dice que me meta 7 veces, me meto 7 veces. Y así fue. A la 7ª vez llegó el milagro. ¿Se dan cuenta? Llegó el milagro. Es decir, que él cumplió con eso, con la fe y con la fidelidad. Hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y así tiene que ser, hermano. Si tú quieres un milagro, hermano, créale a Dios y sea fiel a lo que Él te dice. Sea fiel. Ahí es el problema. Voy con el segundo ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en prueba, todos tenemos que ser probados, todos. Y la prueba es un asunto de tiempo. Es el comportamiento en el tiempo de Dios. Desde que comienza el problema hasta cuando termina. Es decir, desde que tienes la necesidad y viene el milagro. Pero recuerden que hay milagro. Recuerden que hay, hermano, hay poder sobrenatural en Jesucristo. Que no hay nada imposible para el Señor. Pero cuando tú estás aquí y ves que el milagro está lejos, el Señor lo que está mirando es cómo es tu comportamiento de aquí a acá. ¿Cómo estás aquí creyendo y cómo vas a ser fiel de aquí a acá? ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿O me estoy dando a entender? Ok. Entonces, aquí viene la segunda. Hay un hombre que es fiel, temeroso de Dios, apartado del mal, con toda su casa. Es un hombre tremendo. Es más, sus hijos los ora por ellos y presenta holocaustos al Señor por si sus hijos hubieran fallado a Dios. Era un hombre fiel, que es más, Dios lo tenía cercado, lo tenía requete bendecido, no necesitaba nada, todo lo tenía. Tenía su esposa, sus hijos, propiedades, riqueza, prestigio. Era un hombre importante, era un patriarca, era un hombre sabio, lo reconocía a todo el mundo. Pero un día dijo Dios: te voy a probar. Te voy a probar. Es decir, comenzó el problema aquí. Y cuando comenzó el problema, comenzó quitándole todo. Ustedes saben la conversación que tuvo Dios con Satanás. ¿Y cómo vino Satanás y le quitó todo? Le quitó sus hijos, le quitó su salud, le quitó sus riquezas, le quitó su fama, todo, hermano, lo dejó postrado con una enfermedad. No solamente fue todo lo que le quitó, sino que le llegó una terrible enfermedad, una piquiña por todo el cuerpo. Hermano, quedó como forrado en cuero, así, forrado en huesos, Discúlpenme, hermanos, esa palabra no se dice. Así quedó forrado en huesos, y el hombre quedó ahí con una tusa rascándose. Hasta cuando su mujer le dijo:
¿todavía eres fiel a Dios? ¿Todavía esperas en Él? Y él dijo esto: como cualquier mujer insensata has hablado. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ven. Amén. Y no era fácil lo que le estaba pasando. Claro que no, había entrado en prueba. Estaba siendo probado, es decir, estaba siendo examinado. ¿Cómo se iba a comportar desde el momento en que lo perdió todo, hasta la salud, hasta el momento en que iba a recibir el milagro? El milagro. Y ahí está la primera prueba. La primera prueba es que no maldices a tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Te abandonó Dios. ¿Qué se hizo tu Dios? Y él dijo: ¿recibiremos lo bueno y no lo malo? No, con todo, dice ahí, no hubo despropósito en lo que Dios estaba haciendo con él, dice la Biblia. Y él siguió, y mal, hermano, tanto que vinieron 3 de sus mejores amigos y cuando lo vieron lloraron 15 días a ver la condición en que estaba. Porque imagínese ese hombre con todo ahí, con fincas, con todo, con posición, con todo, hermano, con animales, con todo. Y en ese momento lo ven allí tirado en el suelo, en cenizas, con una enfermedad, rascándose. Y ahí, hermano, llegan sus amigos y comienzan a decirle: uy, como que tú hiciste algo. Como que tú, porque Dios no es injusto para lo que está pasando contigo. A veces somos así, ¿no es cierto? Que miramos el mal del otro y este está pagando alguna cosita que por ahí hizo. Hermanos, y vienen sus amigos y comienzan a sacar el argumento por aquí, argumento por acá, argumento por acá. Era buscando a ver por qué era qué era lo que le estaba pasando a Job. ¿Por qué había caído en semejante condición? Si Dios estaba con él, ¿por qué le pasa eso? Si Dios está con él, ¿por qué le ocurrió todo eso? Y entonces comienza ahí todos los cuestionamientos y a mirar a ver qué pasó. Y él también comenzó a decir: ay, yo quisiera no haber nacido. Yo quisiera soy mejor un abortivo que yo. Pero un día escribió estas palabras: ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas y que se escribiese un libro con cincel de hierro y de plomo y fueran esculpidas en piedra para siempre? ¿Sabe cuáles palabras fueron? Unas palabras que creo que todas las conocemos aquí y siempre las recordaremos de ese patriarca: yo sé que mi Redentor vive. Con todo lo que estaba viviendo, él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, a cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no a otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Sabe de qué habló él? Vio la redención en su dolor. Vio al Redentor, a Jesucristo. Y él dijo: aunque yo no sea sano, aunque esta carne quede deshecha, con estos ojos he de ver a Dios, mi Redentor. Oh, hermano, esto es tremendo. Él fue probado en esa prueba de aquí a acá. Él está aquí en su condición terrible, pero aquí hay algo para él. Y está siendo probado. Está siendo probada su fe y su fidelidad. Y están sus amigos ahí diciéndole y atacándole por aquí, atacándole por allá. Y él sale con esas palabras: no importa lo que esté pasando, lo que esté sufriendo, lo que me esté ocurriendo, pero yo sé que Él vive. Yo sé que Él vive. Y aunque yo termine aquí, con estos ojos de ver, lo voy a ver a Él. Y no otro, a Él. ¿A quién? A Jesús. Hermanos, tremendo. Hasta que llega el momento en que él también comienza a cuestionar un poco, hasta que viene el Señor. Yo no sé cuántos años, no les puedo decir porque no nos da el tiempo la Biblia, pero yo creo desde que comenzó la prueba de Job hasta que terminó hubo varios años. Y durante todo ese tiempo Dios le probó su fe y su fidelidad. Y al final, en el capítulo 42 están las palabras tremendas de Job, que yo creo que usted las ha leído en algún momento. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Claro, después de todo eso, él sabía que todo lo que tú dices cuando estás en el problema, cuando estás en la dificultad, cuando estás en el dolor, cuando estás en la prueba, a ti te salen palabras, actitudes, te salen cosas, y el Señor lo está escuchando todo. Y ahí fue donde resumió: yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda a ti, que aún lo que Job pensaba allí por dentro, el Señor lo sabía completamente todo. Y dice: por tanto yo hablaba y no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso dijo él. Es decir, que él no conocía a Dios en la magnitud como lo estaba conociendo después de la prueba. Mira, hermano, no le pongas a la prueba una mala circunstancia en tu vida. No. Es una oportunidad para tú tener una mejor relación con el Salvador, con el Señor que está contigo. Es una oportunidad. Quizás no veas solución, no veas respuesta, no veas esto, pero Dios te está probando. Amén. Por eso dijo: por tanto me aborrezco. En vez de aborrecer otras cosas, él dijo: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza por todo lo que dije durante la prueba. Durante la prueba. Por todo lo que dije, lo que pensé. Yo lo que tenía era que estar firme en la fe, confiando en Él, aunque todo esté mal, aunque todo me lo quite, aunque aún mi salud me la quite. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive y me sacará de esta. Ese libro está ahí. Usted lo ha leído, hermano. Ese libro está ahí para que nosotros aprendamos de eso, que tenemos que ser probados. ¿Y qué dice entonces? Aconteció que después de que habló con Jehová estas palabras, Jehová le dijo a Elifaz tematita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque ustedes vinieron contra Job y comenzaron a acusarlo, y no debía hacerlo así. Yo estaba probando a mi siervo. Ahora, lo que les espera a ustedes: ofrezcan holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Oh my God. Es decir, que todo lo que ellos le dijeron a Job, el Señor dijo: venga para acá, vamos a tomar cuenta aquí. ¿Ustedes por qué maltrataron a mi siervo? Ahora, si no quieren que mi ira caiga sobre ustedes, vayan, díganle a Job que hoy. ¿Cómo sería eso? Entonces dice aquí, hermanos: fueron pues Elimás, Bildad y Sofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. La quitó. Llegó el momento en que quitó ya. Como quien dice: aquí está tu milagro. Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Al doble. Es decir, que si aquí tenía mucho, aquí ya tienes el doble. El doble. Fuiste probado, pero fuiste fiel. Tuviste fe en mí. Dice aquí, hermano: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que lo habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamaron los nombres de ellas. Bueno, ahí está. ¿Hay algún soltero? Pues ahí búsquela. Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es decir, que en la prueba él se portó tan bien que al final
obtuvo el doble de lo que tenía y mucho más. ¿Se dan cuenta? Así trabaja nuestro Dios. Ahora, empezamos leyendo el libro de Juan, de Mateo. Mateo 14. ¿Qué pasa allí? Allí hay algo y aquí viene el centro del mensaje. Allí están los discípulos en la barca, están bajo la influencia de una tremenda tempestad, el viento está pegando fuerte, las olas están viniendo allí, pero Jesús aparece caminando sobre el mar. Aparece caminando, algo sobrenatural. Comienza, y ellos cuando lo ven, entonces piensan que es un fantasma, y el Señor les dice, no teman. Pero ¿cómo no teman? ¿No ve la situación? Esta barca hasta que se hunde. Mire ese viento, mire este mar. Y él dice, no teman, yo estoy aquí. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor está en control, no teman. No hay que temer. ¿Me hago entender, hermanos? No hay que temer. Le dijo, no temas, pero se le ocurrió a Pedro decir, ay, Señor, manda. Claro, escuchen esto. Hay que escuchar a Jesús. La boca de Jesús. Póngale cuidado a lo que dice Jesús. Y todo está aquí. Entonces le dice Juan, le dice Pedro, Señor, manda. Mire cómo le dice, porque él sabe que si no lo dice Jesús no puede hacerlo. Manda que yo vaya donde tú estás. Y Jesús dijo, pues venga. ¿Cierto? Le dijo así. Dice otro evangelio que eran 25 estadios, la distancia entre la barca y Jesús. ¿Cuántos son 25 estadios? Ni idea. Pero yo le voy a poner 75 pasos. Pongámosle por 75, 25, ¿le ponemos? ¿Cuánto le ponemos? Póngale 25 pasos. Entonces Jesús está aquí y allá está Pedro, 25 pasos. El Señor le dice, pues él se quedó parado, no se fue para la barca, se quedó parado. Dijo, pues ven. Dice que cuando él comenzó a caminar, estaba mirando a Jesús y poniéndole cuidado a su boca, porque fue el que dijo, venga, él fue el que dio la orden. Si no da la orden Jesús, él no lo hace. Oiga eso, pues fue la orden de Jesús, ven. Y comenzó a caminar. Cuando iba dando el paso séptimo, quitó la mirada de Jesús y miró el viento. Miró la situación, miró el problema, quitó la mirada de aquel que hay que ponerla. ¿Sí se dan cuenta? Estaba caminando, iba bien, ya iba en el paso 7, pero cuando el viento sopló, cuando el problema surgió, cuando el problema viene duro, es que ahí está la situación, hermanos. Cuando la situación vino, entonces él quitó la mirada de Jesús, y cuando quitó la mirada de Jesús comenzó a hundirse. Y le tocó al Señor caminar esos pasos que le faltaban y llamarle la atención. Tocó venir. Es más, Jesús no estaba sobre la barca, él estaba sobre el mar y lo levantó. Pero ahí le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo levantó. Y los dos subieron. Esos 7 pasos que caminó Pedro, los caminó con el Señor hasta así sobre el mar. Y entraron en la barca. E inmediatamente, cuando entraron en la barca, por eso no se salga de la iglesia. Si usted sale de la iglesia, asegúrese de que usted está caminando sobre las aguas, sobre todos los problemas del mundo. Pero cuando entraron en la barca, dice, cuando Jesús entró en la barca, el mar cesó, el viento cesó, todo se puso bonito. En la iglesia todo es bonito, todo está bien, amén. Pero ahí está. ¿Cuál es el detalle? El detalle es, si tú entras, tú necesitas un milagro, tú necesitas que Dios haga algo. Hay un tiempo. ¿Cuántos pasos hay? No sé. Pero durante esos pasos, ¿cómo vas a actuar? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo es que tú vas a reaccionar? ¿Cómo está tu fidelidad a Él y a su palabra? Porque si tú estás esperando que un milagro con un familiar, ¿cómo te estás comportando? ¿Estás siendo fiel a la palabra del Señor? Sí, tú esperas que ese milagro, porque tú sabes que ese familiar, no, esto está durísimo, ese no quiere venir a los caminos del Señor. Pero para el Señor sí es posible. Para el Señor sí es posible, y ahí está el milagro. Ahí está el milagro, ahí está, sí, Señor. Pero ¿cómo vas a caminar aquí? Tienes que caminar con fe
y fidelidad. Ese es el detalle. ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿No ve que el Señor lo que quiere es un pueblo perfecto? Que cumpla la ley de Cristo. Es un pueblo que mire lo que dice el Salmo 101:6. Que haga lo que dice ahí. ¿Por qué, hermanos? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Los fieles de la tierra. ¿Qué es fidelidad? Que seas fiel a Él y fiel a su palabra. Mire, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con la prueba? Con esa situación, con ese milagro que tú estás esperando. Está esperando que tú seas perfecto. Que busques la perfección. La perfección en todo. Que seas fiel a Dios. Que seas fiel a su palabra. Fiel a tu esposa. Fiel a tu esposo. Fiel a tu iglesia. Fiel a tu pastor. Fiel, hermano. Eso es lo que está buscando. Fiel en todo, en la economía aún de la iglesia, que tú tienes que tú seas fiel. ¿Por qué? Porque de esa manera es que Dios te va a pasar. Ahora, pero no ves el milagro. ¿De quién es la culpa? Mire, hermanos, ellos tenían, el pueblo de Israel tenía para llegar del desierto a la tierra prometida una cuestión de 3 meses y medio. Pasaron 40 años. 40 años. ¿Por qué? Por incrédulos y duros, infieles, murmuradores. Él los estaba perfeccionando en el desierto. Hasta que no sean perfectos, no van a comer nada de la tierra prometida. No van a recibir lo que ustedes quieren. No lo van a recibir hasta que no sean fieles y no tengan fe y confianza en mí. Y esa es la manera como Dios trabaja. Hermano, cualquier situación que tú tengas, hermano, mira a ver cómo es que vas a hablar. Mira a ver cómo te vas a seguir comportando. Porque hay cosas que uno va haciendo y esas cosas no le agradan a Dios. Esa manera de hablar, esa manera de responderle al esposo o a la esposa, esa manera de tratarse los unos con los otros. Es que ya es hora de que cambies el lenguaje. Es que ya es hora de que seas fiel. Es que ya es hora de que dejes de ver esos programas. Hermano, estábamos allí con un pastor en medio de allí. Y estábamos ahí comiendo alguna cosa y la esposa del pastor, había una novela y la esposa del pastor no dejaba, hacía un esfuerzo para no mirar la novela. Y era una cosa, estaba hablando, no, ya, un esfuerzo ya. Yo decía, y me lo dijo así clarito, esta no hace sino ver novelas. Tiene más de novelas que de Dios. Y el Señor tal vez hace rato le ha dicho, deje de ver esos programas, porque lo que metas a la mente, de eso va a llenarse tu corazón. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que llega el momento, hermano, que ¿qué es lo que quiere el Señor? Quitarle todas esas cosas porque Él quiere hacer perfectos. Nos quiere hacer perfectos. Él quiere que yo hable bien. Él quiere que yo trate bien a mi esposa, que yo ame a mis hijos, que yo sea fiel con esta congregación. Eso es lo que Él quiere de mí y lo tengo que aprender, hermano. A las buenas o a las malas, porque estoy con Él. Quiero estar con Él. ¿Verdad que sí, hermano? Esa es la manera. Si quieres ver un milagro, ten fe. Nunca te olvides que lo que Él dijo lo cumple y que Él es el Todopoderoso, pero que tienes que ser fiel a Él. Nunca le quites la mirada. Hermano, mire lo que dice aquí Hebreos 12 y terminé ya. Mire lo que dice aquí Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién? No hagamos lo que Pedro hizo. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que necesitan un milagro. Yo sé, necesitan restaurar su hogar, necesitan algo de su vida, quieren un familiar que venga al Señor, quieren, no sé, están anhelando una casa, no, lo que quieran. No hay problema. Para Dios no hay nada imposible. Dios nos quiere entregar ese lugar, claro que sí. Y nadie nos lo va a quitar si Él dice que no. Amén. Pero ¿cómo nos vamos a comportar? Aquí dice, hermano, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó en la diestra de Dios. Al trono de considerad, dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar. Como quien dice, nada de lo que usted esté pasando en prueba, nada es semejante a lo que el Señor Jesús sufrió. Y Él lo sufrió con gozo. Él sufrió algo terrible por nosotros, pero obtuvo la respuesta. Aquí está el milagro. Todos ustedes son un milagro que comprueba que el Señor Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario, tiene poder, tiene autoridad. Hermano, tiene la bendición. Dios quiere para nosotros, hermano. Todas las cosas imposibles para Él son posibles. Él lo tiene todo, solamente que tú lo entiendas. Fe y fidelidad. Si tú sabes lo que la palabra dice respecto a tu vida, a tu comportamiento, a tu manera de ser, a tu manera de vivir, a tu manera de hablar, a tu manera de vestir, no sé, lo que Dios te vaya hablando, vaya poniéndolo por obra. Si no viene la prueba. Y Él no te va a pasar por pruebas que tú no puedas resistir. Pero tú vas a entender, necesitas ¿cuánto necesitan un milagro aquí? Bueno, ya saben cómo lograrlo. Ya saben, si estás bajo prueba, cuidadito con lo que dices. Que pones a renegar, que piensas a maldecir, que empiezas a decir cosas, que empiezas a justificar, que empiezas a decirle, al meter la culpa al uno, meterle la culpa al otro. ¡Cállate! Cállate y cállate calladito. Ay, no te pongas a maldecir a Dios ni a decir cosas contra Dios. Tampoco lo hagas. No cometas ese error. Por más cosas que esté pasando, hermano, esté seguro que si usted está en Cristo, hermano, habrá milagro, habrá bendición. Tu vida estará bien, tu familia estará bien, todo estará bien porque estás con el Todopoderoso. Amén. Con el que nada le queda grande, con el que lo ha hecho todo siempre. Lo único que Él quiere que su pueblo tenga fe. ¿Sabe qué es fe? Puesto los ojos en Él y en su boca. Mira lo que Él dice. Acuérdese lo que le dijo aquel hombre que estaba con lepra. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Inmediatamente el Señor abrió la boca y dijo, quiero, te limpio. ¿Qué le dijo el general? Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Se dan cuenta? La boca de Jesús. Póngale cuidado a la boca de Jesús, póngale cuidado, porque nos habla, te está hablando a ti. Y hay veces que nos habla y nos dice claramente, no hables así, no respondas así, no te vistas así, no reacciones así, no hagas esto así o no. No nos lo dice el Espíritu allá adentro. Esa es la boca de Jesús. ¿Y quieres ver el milagro? No, los milagros para la iglesia no son fáciles. ¿Sabe para quién son los milagros rapiditos y fáciles? Para los nuevos. Sí, de verdad. Si hay alguien que viene por primera vez y le hablamos del evangelio y dice el Señor te puede sanar, esa persona entra aquí y el Señor la puede sanar inmediatamente para que esa persona crea. Pero con nosotros no. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pórtate bien, habla bien, reacciona bien, tenga fe. Y adelante, que en el 2018 la vamos a hacer con fe y fidelidad. Póngase de pie. Amén. Gloria a Jesús. Vamos en esta mañana. Si alguien quiere un milagro, véngase a este altar. Vengan hermanos acá y hermanas acá. Y dé pasos de fe. Y le vas a decir al Señor, yo quiero ser fiel. Quiero ser fiel a ti, Señor. Vengan acá los hermanos y aquí las hermanas. Vengan. Vengan que hay un milagro para usted, hermano. Solo que entiendas al Señor. Sí. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino
verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor, y quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino en verdad. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Yo quiero ser